Hola, mi nombre es Aaron Galagarza. En este video tutorial le voy a estar explicando cómo trabajar un banco de preguntas en el entorno de mediación virtual de la Universidad de Costa Rica. Para poder tener un banco de preguntas en un curso debemos ir a la parte de administración y al final dice banco de preguntas. ¿Cuál es la función que tiene el banco de preguntas? Es tener un listado de preguntas que podemos utilizar en evaluaciones como pruebas cortas, exámenes, entre otros. El banco de preguntas acá tiene una subcategoría. Acá por ejemplo nos permite visualizar la lista de preguntas que tenemos en una categoría específica. Por ejemplo acá tengo una categoría padre. Luego puedo tener subcategorías y hacerlo en forma de árbol. Entonces, acá en categorías yo puedo agregar nuevas categorías que por ejemplo yo puedo decir, ok, voy a hacer el examen 1 y voy a agregar las preguntas para el examen 1. Entonces yo hago una categoría de que se llame examen examen 1. Ok, ahí pongo una descripción de la categoría y le doy añadir categoría. Ok, observen que la categoría padre, a donde la estoy agregando, si me voy aquí a categorías, está dentro de el que viene por defecto, que es la categoría padre por defecto. Entonces si me voy a preguntas, podemos observar que aquí hay subcategorías que pertenecen a la principal. Entonces esto me va a permitir ordenar las preguntas y definir. Igual yo puedo hacer un banco de preguntas en el padre, ¿verdad? Un listado de preguntas en el padre y y luego exportarlas o agregarlas en el examen que yo quiera. O sea, puedo combinar las preguntas que yo creé. Luego, acá donde dice importar, esto lo que nos permite es eh, cargar un banco de preguntas que ya teníamos hecho en esos formatos que vienen acá. Buscamos el archivo y le damos a importar. Exportar es que la lista de preguntas que yo tengo acá la puedo guardar en alguno de estos formatos y posteriormente en algún otro curso, una cuestión así, yo poderlas importar sin ningún problema como lo vimos anteriormente. Ok, muy bien. ¿Cómo agregamos una pregunta? Okay. Aquí en la parte de abajo dice crear una pregunta nueva. Entonces yo aquí puedo seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar examen 1 y voy a crear una pregunta dentro de examen 1. ¿Okay? Entonces, acá vemos un conjunto de opciones que nos da mediación virtual para crear preguntas. Cuando estemos viendo la parte de crear una evaluación, pues estaría explicando una por una. Voy a utilizar, por ejemplo, esta de falso y verdadero para dar el ejemplo. Vean que las opciones son diversas, o sea, aquí en mediación virtual perfectamente podemos hacer una evaluación que no sea solamente de texto. Entonces, digamos, preguntas de falso y verdadero, opciones múltiples, relaciones, etcétera, podemos utilizar, mediación virtual puede revisarlas automáticamente. Entonces, inicialmente, pues es un trabajo que tenemos que hacer, pero a la hora de calificar pues nos va a ayudar mucho en que si tenemos la mitad del examen son preguntas que mediación puede revisar, pues nos ahorramos bastante tiempo. Y pues lo que son ensayos y respuestas cortas, pues eso lo tenemos que revisar manualmente, que luego podríamos, cuando estemos haciendo una evaluación, lo podríamos ver sin ningún problema. Entonces voy a agregar falso verdadero. Ok, aquí vean que aquí la categoría, aquí me dice la categoría, igual yo puedo seleccionar otra, no necesariamente la que tengo. Entonces aquí le pongo el nombre
a la pregunta, yo normalmente lo identifico con la categoría y con un número para que luego no se me, cuando tengo el banco de preguntas, no se me enrede con otras. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner X01 para identificar que es el examen 1 y le pongo que es la, digamos que lo podemos hacer con letras, que es la pregunta A. Esta pregunta, este nombre de pregunta es solamente para administrarlo dentro de nuestro banco de preguntas. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner una pregunta, el agua es roja, ok, falso, verdadero. Aquí es donde se coloca la pregunta. Ustedes aquí pueden hacer la descripción, poner negrita, si necesitan colocar a una imagen, ustedes la buscan, ahí la pueden subir, o si la tienen arriba la agregan. Vamos a ver. Ok, entonces aquí ustedes pueden buscar la imagen dentro de su computador, subirla. Entonces en este caso pues no voy a agregar ninguna, aquí le pueden agregar el tamaño y todo lo demás, no voy a agregar ninguna. Igual pueden agregar un video, un audio, un archivo, etcétera. Ok, aquí se le pone el puntaje que va a tener la pregunta, entonces yo le digo que va a valer 10 puntos o 5 puntos, depende de lo que quiera. Aquí yo puedo poner la retroalimentación general. Entonces, por ejemplo, ok, y entonces acá yo pongo aquí la respuesta que es correcta. En este caso sería falso, ¿verdad? Igual aquí puedo definir por qué una retroalimentación, por qué verdadero, por qué falso, por qué una se cumple y por qué la otra no. Y aquí le doy guardar cambios acá, o guardar cambios y continuar editando, depende de lo que queramos hacer. Entonces veamos acá, aquí tenemos nuestra pregunta, ¿okay? Aquí tenemos ya una pregunta, ¿ve? Es la pregunta pertenece al examen. Si nosotros aquí cargamos categoría esta principal, ok, nos carga esa porque es hija de esta principal. Si le damos acá en exámenes no nos va a cargar ninguna, ¿okay? Y le podemos agregar ahí sin ningún problema. Entonces aquí podemos tener, como les dije, el listado de nuestras preguntas, todas las preguntas que nosotros queramos, ¿verdad? Que queramos hacer. Aquí los podemos mover. Por ejemplo, yo selecciono esta pregunta, le digo ok, la quiero mover a exámenes y le voy a mover, y aquí me voy a exámenes y vea que examen 1 ya no está en exámenes, ok. Entonces si yo me voy a la principal, si yo me voy aquí a la principal y quiero ver las preguntas, igual le doy a banco de preguntas y aquí me van a aparecer las preguntas que tengo. Todas las preguntas que yo haya definido se me van a mostrar acá por, como les dije, por categoría. Si muestro el padre me van a salir todas, pero si muestro las subcategorías que ya hice me van a salir únicamente esas subcategorías. Entonces bueno, esto sería todo con respecto a cómo manejar el banco de preguntas. En un siguiente video tutorial voy a explicar cómo hacer una evaluación. Chao.